Hola a todos y bienvenidos a este segundo episodio de la serie que estamos haciendo aquí en el canal para aprender a hacer análisis técnico automático. Me vais a permitir que empiece el vídeo pidiendo disculpas porque, bueno, este vídeo que lo estaréis viendo el miércoles, si todo va bien, debería haber estado subido el lunes, pero bueno, he estado un poco malo, de hecho a lo mejor se me notó todavía un poquito en la voz y bueno, la verdad es que aunque sí que me veía con fuerzas para grabar, el sonido no iba a ser el adecuado, así que bueno, he creído que era mejor pues simplemente retrasar el vídeo pues un par de días. Bien, dicho esto, ¿para qué realmente nosotros queremos hacer análisis técnico automático, ¿no? Porque, bueno, en el anterior vídeo hicimos un poquito lo que es la introducción y cómo nos podríamos descargar la información que después vamos a utilizar para hacer este análisis, pero como tal en este episodio ya vamos a aprender a hacer algunas cosillas interesantes. Bueno, esto, como sabéis, porque ya lo dije en anteriores vídeos, tiene dos potenciales realmente. El primero de ellos es que, bueno, tú, si a lo mejor eres un trader, ¿no? Una persona que hace desde day trading hasta a lo mejor estrategias un poquito más largoplacistas, pero bueno, sí basadas en el trading, como podría ser el swing trading, ¿vale? Bueno, al final vas a tener que mirar muchos gráficos, de hecho vas a tener que estar todo el día, ¿no? Viendo gráficos. Bueno, esto te va a llevar cierto tiempo, entonces yo considero que es mucho mejor dejar que los análisis los haga una máquina, ¿no? Y que simplemente te muestre las imágenes y luego ya tú, por supuesto, tendrás que tomar las decisiones, ¿no? Obviamente de momento no hemos llegado a ese punto, entonces digamos que si tú tienes una cartera de 30 posiciones, bueno, y que tienes que estar revisando, pues, y de hecho ya no solo las que tienes, sino todas las demás, ¿no? Tienes que estar revisando a ver si encuentras buenas oportunidades en otros activos del mercado, ya sean criptomonedas, ya sean acciones de la bolsa o lo que sea, pues obviamente todo ese tiempo es mejor dedicarlo pues a formarte o a lo que sea, a tomarte una cerveza. Y bueno, únicamente que estos análisis se hagan solos y tú ya, pues viendo la imagen que tengas, pues sí que sí puedes tomar las decisiones que consideres oportunas en base a tus conocimientos, en base a tu experiencia o en base a lo que sea. Así que creo que este es el primer punto, uno de los puntos más interesantes y es, digamos, simplificar la tarea del trader y hacerlo mucho más rápido y mucho más sencillo. Pero por supuesto esto no nos vamos a limitar aquí, como es obvio, y con el tiempo la otra gran utilidad que tiene todo esto es implementarlo dentro de un sistema, que puede ser por ejemplo un bot de inversión, pero puede ser algo mucho más complejo que eso, y que ya, digamos, una inteligencia artificial o pseudointeligencia artificial, porque a lo mejor no delegamos el 100% de las decisiones en ella, sino que nosotros también vamos controlando, pero digamos que podríamos tener un sistema que operase por sí solo, ¿vale? O que nos mejorase todavía más lo que sería nuestra inversión, es decir, ya no solo partiendo del análisis técnico, sino incorporándole otras métricas de mercado, análisis fundamental, yo que sé, estudio del sentimiento sobre determinados activos, ya sea en redes sociales o lo que sea. Bueno, podemos hacer todo lo complejo que sea y un sistema así obviamente también necesita recibir información de análisis técnico, así que lo que estamos aprendiendo en esta serie de vídeos considero que es bastante importante. Bien, antes de pasar a deciros de qué vamos a hablar en concreto en el episodio de hoy, me gustaría recordaros que, bueno, este es un canal en el cual hacemos este tipo de cosas, ¿no? De inversión más cuantitativa, así que, bueno, si no queréis perderos ninguno de estos vídeos, os invito a que os suscribáis. Y recordad también que tenemos otros dos sitios en los que podéis encontrar formación. El primero de ellos es nuestro canal secundario, que también encontraréis en la descripción del vídeo, que básicamente es un canal parecido a este, mucho más pequeño porque es reciente, en el cual hay subidos ciertos vídeos, como por ejemplo un curso básico de programación en Python, que os van a permitir, digamos, encontrar un poquito los conocimientos y las bases para después poder entender y aplicar lo que vamos a hacer en este canal, ¿no? Que digamos que es un poquito más complejo. Y también deciros que en la descripción encontraréis lo que es la página web de esta pequeña academia, ¿no? Lo que son nuestras formaciones, las cuales, bueno, hay desde formaciones gratuitas, como por ejemplo un manual, un ebook sobre la librería NumPy, como también pues un curso de programación en Python, que es mucho más completo, tiene 7 horas y media de contenido en vídeo, ejemplos, bueno, ejercicios prácticos, un montón de cosas que también os van a permitir formaros en lo que es este mundo de la programación en Python y podréis aplicarlo pues a temas de inversión como los que estamos comentando en este canal. Deciros también que bueno, estoy preparando un ebook, ¿vale? Un ebook bastante completo, de momento llevo 100 y pico páginas, que va a ser sobre cómo desarrollar un bot de inversión en criptomonedas en este caso, ¿vale? Es cierto que una gran parte de ese bot se puede aplicar en acciones de la bolsa, pero bueno, de momento está centrado en criptomonedas. Entonces este ebook, que saldrá al mercado probablemente
de aquí a un mes más o menos, tendrá el coste típico de los ebooks, ¿no? Tampoco va a ser muy caro. Sin embargo, para un poco recompensar el apoyo y agradeceros la confianza, a todas las personas que hayan comprado el curso básico de programación en Python que está en la descripción, se lo voy a regalar, bueno, va a ser totalmente gratis para ellos, ¿vale? Me parece que al comprar el curso tienen que escribir su correo. Bueno, pues a todas las personas que hayan escrito su correo y hayan comprado el curso, como digo, cuando saque este ebook, que más o menos saldrá en el plazo de un mes, se lo enviaré completamente gratis a su correo electrónico, como digo, para agradecer el apoyo. Y la verdad es que, en mi opinión, teniendo en cuenta que el curso del básico de Python es muy barato para lo que son otros cursos de esa calidad, me parece que es una oferta bastante interesante, ya que, bueno, de esta forma, como digo, quiero recompensar un poco el apoyo inicial, que es cuando más cuestan todo este tipo de cosas. Dicho todo esto, que me enrollo, en este episodio vamos a hablar sobre soportes y resistencias. Como sabéis, bueno, realmente a lo largo del vídeo voy a mencionar varias veces soporte, resistencia, no sé qué, pero realmente las dos cosas son lo mismo, ¿vale? De hecho, son tan lo mismo que cuando un soporte se rompe, ¿no? Es decir, tú tienes un soporte, ¿vale? Sobre el que se apoya un precio, como este que estaréis viendo en pantalla, y se rompe hacia abajo, pasa a ser una resistencia, ¿vale? En la que al precio le cuesta subir, y viceversa. Es decir, son, digamos, niveles clave de los precios de los distintos activos, que a veces se comportan como resistencia, a veces se comportan como soporte, pero de momento lo que nos tiene que quedar claro es que son puntos importantes del precio, que por supuesto tenemos que tener en cuenta y necesitamos incorporar a nuestros análisis. Así que en este vídeo vamos a aprender a hacer detección automática de soportes y de resistencias dentro de pues las gráficas de distintos activos. Pero antes de pasar a los detalles concretos y al código, ¿no?, que vendrá a continuación, me gustaría comentaros así brevemente pues lo que es el algoritmo que nosotros vamos a utilizar para encontrar estos puntos notables de los precios. Y es que al final nosotros en un primer barrido del precio podemos identificar lo que son los máximos y mínimos locales, ¿no? Que bueno, aquellos que tengáis un poco más de conocimientos de matemáticas, todo el mundo sabrá lo que es el máximo local y el mínimo local, o los mínimos locales de una función, ¿no? Digamos que es un punto en el cual todo lo que hay antes y después, ¿no?, a izquierda y derecha, pues es menor en el caso de los máximos locales, o es superior en el caso de los mínimos locales. Bueno, pues en un primer barrido de los precios, del precio de un activo, vamos a identificar en base a una ventana cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos locales de ese precio. Esta ventana será el número de días que nosotros consideramos de antes o después para identificar el mínimo local, ¿vale? Para decir, vale, este efectivamente ya para nosotros entra en esta categoría. Esto, por supuesto, pues es un parámetro que hay que fijar experimentalmente, ya lo comentaré en el código, y que además puede variar en función de los activos. De momento lo vamos a mantener fijo, ahora veréis el motivo, pero el día de mañana podemos, digamos, entrenar el sistema para que esta ventana sea de distinto tamaño en función del activo, para que se ajuste perfectamente a pues las necesidades, ¿no? A lo mejor hay una ventana de 7 días que funciona muy bien con determinadas empresas, por ejemplo, y otra pues un poco más grande que funciona mejor con las criptomonedas, por ejemplo, ¿vale? Todo esto lo aprenderemos a entrenar y a configurar. De momento, como únicamente queremos que funcione, ¿vale?, para ir poco a poco creciendo y añadiendo más cosas, de momento vamos a utilizar un parámetro fijo. Bien, y una vez que hemos identificado esos mínimos y máximos locales, lo que vamos a buscar es aquellos que se cumplan más de una ocasión, ¿no? Es decir, precios que, por ejemplo, sean mínimo local 2 veces, ¿vale? Que primero han sido un mínimo local, es decir, digamos que la función ha rebotado ahí, luego ha subido no sé qué, ha vuelto a bajar, ha vuelto a ser mínimo local y ha vuelto a subir. Bueno, pues ese sería un buen soporte, ¿no? Como digo, soportes y resistencias vamos a trabajar con ellos indistintamente, es decir, puede ser que un nivel clave será uno en el que coincida un mínimo local con otro máximo local. Y no solo que ocurran 2 veces, sino que ocurran muchas veces, ¿vale? Vamos a poner, porque al final este mundo no es exacto, ¿no? Nosotros cuando decimos que hay un soporte en los $500, no significa que justo en los 500, a veces rebota justo en 510, a veces en 495, por eso vamos a tener también otro parámetro que va a ser configurable, que es la sensibilidad, ese pequeño margen de error con el que vamos a trabajar, ¿vale? Que, como digo, ahora os lo comentaré, lo vamos a utilizar fijo también, pero podemos entrenarlo para ajustarnos un poco. A lo mejor activos que sean muy volátiles necesitan un margen un poco mayor, y activos extremadamente, bueno, conservadores, digamos, necesitan un margen mucho menor. Pero bueno, esto ya
lo hablaremos más adelante en próximos vídeos cuando ya, digamos, que utilicemos este sistema que vamos a desarrollar para activos concretos. De momento lo estamos construyendo simplemente. Así que bueno, cuando se cumpla que uno de estos precios notables, estos máximos o mínimos locales que hemos identificado, también coincidan más o menos en base a esta sensibilidad, diremos que ahí es donde está el soporte o la resistencia en cuestión, ¿vale? Y después pues simplemente lo vamos a graficar para mostraroslo por pantalla. Así que bueno, hecha esta, bueno, no tan pequeña introducción, por desgracia, vamos a pasar ya a la segunda parte del vídeo, al código, y os cuento con más detalle cómo vamos a hacer todo esto. Bien, vamos allá con la segunda parte del vídeo, que estamos aquí ya delante del ordenador, y bueno, aquí veis el código que os enseñé el otro día, pero con un par de pequeñas modificaciones, ¿no? Vamos a explicar un poco lo primero que hacíamos. Como veis aquí, simplemente leemos este fichero de scope.txt, ¿vale? Que es este de aquí, que tiene pues algunos tickers, algunos símbolos, en este caso pues la acción de Apple, la acción de Amazon y el Bitcoin, ¿no? Y para cada uno de estos símbolos lo que hace es se descargan los datos de internet y se queda con el precio histórico y con el volumen histórico, que lo utilizaremos más adelante. Bien, a continuación llama a esta función que se llama buscar soportes y resistencias, que como veis aquí no está. Está en este fichero que se llama soportes y resistencias y por tanto tenemos que importarla de esta forma. Ahora os lo enseñaré. El caso es que esta función pues recibe como primer argumento el precio que hemos descargado de internet y después recibe el parámetro ventana y el parámetro sensibilidad, que son los dos parámetros que os he comentado antes. Entonces, bueno, vamos a explicar esto un poquito más en detalle. Por cierto, deciros que, bueno, este código irá evolucionando con el tiempo. De momento es un poco rudimentario porque quiero que las cosas queden bien claras, pero, bueno, realmente el que yo utilizo, ¿no? Que ya lo tengo todo terminado, no se parece tanto a este. Poco a poco lo iremos mejorando. El caso es que en este fichero podéis ver que tenemos tres funciones. Esta función, buscar soportes y resistencias, que es la que habíamos llamado anteriormente y que es, digamos, la función principal. Luego tiene esta función de buscar máximos y mínimos locales y esta función de distancia precios. Ahora iremos con ellas, pero vamos a empezar con la función principal, que es esta, ¿no? A la que hemos llamado pasando precio, ventana y sensibilidad. Podéis ver que lo primero que hace es calcular los máximos y los mínimos locales, ¿no? Y les pasa el precio y la ventana. Entonces, si nos vamos a esta función de aquí, podéis ver que lo que hace es, bueno, crea dos listas, máximos y mínimos. De momento trabajamos con ellos por separado porque en un futuro los vamos a necesitar por separado, pero ahora veréis que aunque los trabajamos por separado, luego los volvemos a juntar. Pero de momento, bueno, es lo mejor. Entonces, bueno, simplemente lo que hace es, para cada uno de los precios, ¿no? De los días que hay, ya sean 1000 días o 5 días o los que sean, ¿no? Para todos los días que haya en el precio de un activo, coge ese día y mira los días, los anteriores ventana días y los posteriores ventana días, ¿vale? Y si ese en cuestión es el máximo de todos esos, pues será un máximo local, y si es un mínimo, será un mínimo local, ¿no? Es decir, si de los, por ejemplo, en el caso de que sean 7 días, son 7 días antes y 7 días después, ¿no? Bueno, pues si el precio en cuestión es el más alto de los 7 anteriores o 7 posteriores, será un máximo local. Y en caso contrario, que sea el más pequeño, pues será un mínimo local. Creo que se entiende muy bien, ¿no? Y simplemente devolvemos los máximos y mínimos locales que hemos encontrado. Y los tenemos aquí. Aquí los juntamos ambos máximos y mínimos en una misma variable que se llama niveles clave. A esto me refería que de momento vamos a trabajar con ellos juntos porque nos da igual lo que sea un soporte y lo que es una resistencia. Más adelante a lo mejor deja de darnos igual. O bueno, le daremos una vuelta a esto, pero por el momento nos sirve. Y después lo que hace es, con un doble bucle anidado, ¿vale? Va cogiendo un bucle, recorre los precios y el otro también. Entonces los va comparando, ¿vale? Y cuando... Es decir, para cada precio lo compara con todos los demás, ¿no? Y si dos precios cumplen esta condición, es decir, que la distancia entre ambos, que para ello tenemos esta función, que lo que hace es divide el precio entre dos precios, ¿no? Divide el más pequeño entre el más grande. Y a eso hace uno menos el resultado. Entonces, ¿qué pasa si los dos números son muy parecidos? Por ejemplo, $500 entre $505. Pues que el resultado de eso es 0,99, ¿no? Casi muy cercano a 1. Entonces, al hacer return 1 menos algo muy cercano a 1, va a ser un valor muy pequeñito, ¿no? Prácticamente 0. Por tanto, la distancia es muy pequeña y son prácticamente iguales. Sin embargo, si el de arriba, vamos a decir, no sé, $200 y el de abajo es $500, en este caso el resultado de dividir 200 entre 500, como todos sabéis, es 0,4. 1 menos 0,4 es 0,6, por tanto el valor, la distancia es muy grande, ¿no? Bien,
Entonces, bueno, en caso de que esa distancia sea menor que la sensibilidad que nosotros le hemos puesto, que de momento era 0.001 me parece, pues lo que hace es lo añade a una lista. El resto de código de esto de check, tal, no sé qué, es para evitar que un mismo precio aparezca dos veces, ¿vale? Porque claro, si nosotros comparamos cada precio con todos los demás, si comparamos ese precio consigo mismo, la distancia es muy pequeña. De hecho es cero, ¿no? Entonces no tendrá ningún sentido porque siempre como que todo sería soporte. Entonces, para evitarnos eso, hacemos el tema del check y más. Y ya simplemente pues lo devolvemos, así que ya estamos en disposición de probar a ver qué tal funciona esto. Entonces, os he puesto justo Apple, Amazon y Bitcoin para que veáis cosas que ocurren, cosas de hecho muy diferentes. Entonces vamos a ejecutar, tarda un poquito. Y aquí nos sale el primero, ¿vale? Esto es Apple, aunque no lo parezca. Claro, aquí como tenemos precios desde 1980, claro, y en base a los parámetros que hemos puesto, perdón, hay muchos soportes y muchas resistencias que lo cumplen, ¿no? Entonces vemos que aquí, históricamente, pues como digo, hay muchos. Si nosotros quitamos Apple, va a salir Amazon, pasará una cosa un poco parecida. Menos, porque es desde 2000, entonces hay menos precios que participan, pero aún así vemos que hay muchos soportes y muchas resistencias. Y sin embargo, Bitcoin, pues en base a los parámetros que hemos puesto, solo lo cumplen dos niveles de precios, ¿no? Este de aquí, que de hecho veis pues que, por ejemplo, se ha comportado, mirad, aquí fue una resistencia, claramente. Aquí también se comportó un poquito de rango lateral, aquí más o menos también, aquí más o menos también, aquí fue un soporte parecido, aquí hizo una cosa rara también apoyándose en este otro, aquí parecido, ¿no? Veis que realmente sí se cumplen. A esto me refería y por eso lo he querido ejemplificar de esta manera, con que realmente después nosotros tendremos que optimizar este cálculo de soportes y resistencias para cada activo. Obviamente no es muy útil que en Bitcoin solo tengamos dos soportes y resistencias así tan simples como estos, ¿no? A lo mejor queremos pues uno por aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Pero claro, este no lo muestra porque no cumple exactamente las características que hemos puesto. Ni tampoco es demasiado útil que en Apple tengamos tantísimos, ¿no? Porque nosotros no queremos perder el tiempo con tantos. Entonces, para que veáis simplemente, si yo aquí en vez de poner 7, pongo 12, por ejemplo, y ejecuto, de nuevo tarda un pelín, pero porque se tiene que descargar estos datos de internet. Luego aprenderemos a que no tenga que descargárselos, sino los almacenaremos en el ordenador. Perdón. Pues aquí vemos que sigue habiendo muchos en Apple, pero hay menos, ¿no? Porque ahora hemos endurecido y ahora, al endurecer la condición para ser máximo mínimo local, habrá menos máximos locales y menos mínimos locales y por tanto habrá menos soportes y menos resistencias. Aún así hay muchos, pero bueno. Si os fijáis aquí, por ejemplo, es que es claro, ¿no? Como lo clava en muchos de los casos. En Amazon también pasará que hay menos, ¿no? De hecho, mira, hay bastantes menos en este caso. Pues hay uno muy claro aquí. Aquí, de hecho, actúa prácticamente como un canal de tendencia, ¿no? Aquí un poco parecido. Bueno, hay varios. Y sin embargo, estas condiciones, pues en Bitcoin no habrá ninguno, porque lo hemos puesto tan estrictas las condiciones que, bueno, en Bitcoin no pasa nada, ¿no? Sin embargo, vamos a hacer el caso contrario y en vez de poner 7, vamos a poner 5, ¿no? Si yo ejecuto esto, de nuevo hay que esperar. Vale, pues en Apple prácticamente es que no veo ni la gráfica, ¿no? De tantos soportes y resistencias que hay. En Amazon pasará un poquito parecido, ¿no? De hecho, veis que no veo prácticamente nada. Y en Bitcoin pues tenemos alguno más, ¿no? En vez de tener 2, pues ya tenemos alguno más de los que teníamos antes. ¿Veis? Donde os había marcado yo uno antes, pues de hecho hay más o menos 2. Tendríamos que cambiar la sensibilidad porque a lo mejor esto que estamos viendo aquí, ¿no? Que son dos soportes tan pegados, deberíamos convertirlos en uno, ¿no? Eso, cambiando la sensibilidad, se modificará. Entonces, bueno, simplemente os he enseñado esto para que veáis que todavía, ¿no? A pesar de que ya tenemos algo funcional, todavía tenemos que dedicar más trabajo, ¿no? A terminar de precisarlo y sobre todo que se ajusten a cada activo en cuestión. Obviamente no es lo mismo una acción como la acción de Apple que una criptomoneda como Bitcoin, y ya no os digo una altcoin de esas de baja capitalización que pueda ser extremadamente volátil. Así que de todo esto iremos aprendiendo, iremos, pues como digo, precisando todo para que se ajuste exactamente a qué es lo que queremos. Así que nada, con esto ya hemos llegado al final del vídeo de hoy. Hemos hablado de soportes y resistencias, y en el vídeo de pasado mañana, que yo creo que como ya tengo la voz mejor, sí que podré grabarlo, vamos a hablar sobre las estrategias de medias móviles, ¿no? Aprenderemos a cómo podemos calcular medias móviles desde simples, exponenciales y acumulativas, y cómo las podemos utilizar para, por ejemplo, implementar estrategias como el cruce de la muerte o el cruce dorado, que sabéis que son dos estrategias típicas y sencillitas del trading. Así que ya esto lo podemos ir combinando con los soportes y las resistencias, y poco a poco, iremos implementándole más y más cositas para al final tener algo, ¿no? Que
de un clic, pues nos haga análisis técnicos muy avanzados, prácticamente, bueno, instantáneo, ¿no? De hecho, deciros también que otra de las cosas que vamos a hacer en el siguiente vídeo, que no lo quería hacer en este porque quería que de momento lo vierais, pero obviamente si yo me pongo a hacer un análisis técnico de Apple, no necesito los datos de 1980. A lo mejor con los datos de los últimos 2 años ya me vale. Entonces también vamos a quitar todo lo que no necesitamos, no vamos a pedirle al programa, oye, muéstrame solo los 2 últimos años, por ejemplo, ¿vale? Y así tendremos un análisis mucho más limpio. Pero de momento no lo quería hacer en este vídeo para que vierais pues un poquito toda la información completa, pero sí que lo haremos en el siguiente. Sin más, ya hemos llegado al final del vídeo. Si os ha gustado el vídeo, os invito a dejar un like y a suscribiros al canal para que de esta forma pues YouTube os envíe notificaciones, que creo que esta serie de contenido que estamos haciendo es muy interesante y que puede serviros de bastante ayuda y para mejorar un poquito, llevar al siguiente nivel vuestras inversiones. Y por último, recordaros que en la descripción tenéis tanto el otro canal de YouTube, donde pues si esto a lo mejor lo habéis visto demasiado difícil y queréis aprender un poquito más sobre Python, lo tenéis todo por ahí. Y también, el enlace a nuestras formaciones en caso de que queráis todavía subir un poco más vuestros conocimientos al máximo nivel. Y bueno, sabéis, como he dicho antes, que regalaré el ebook sobre el bot de inversión, como he dicho antes. Sin más, yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo.